A continuación, analizamos las propiedades de divergencia y su aplicación en algunos ejercicios que tenemos en la lámina. Vemos las propiedades de divergencia. La primera propiedad nos dice que si tenemos una función positiva, ahí dice la función f de x mayor que 0, significa que es una función positiva. Y si el límite cuando x tiende a, en esa función evaluada en el valor a para x es igual a 0, es decir que si al evaluar ese límite en esa función positiva obtenemos 0, entonces el límite cuando x se aproxima a ese valor a en la función racional con numerador 1 y denominador la función f de x, ese límite diverge al infinito positivo. Si observamos en esta primera propiedad, lo que nos dice es que si al evaluar ese límite llegamos a una forma 1 sobre 0, concluimos que ese límite diverge al infinito positivo. Y la segunda opción nos dice que si la función f de x es menor que 0, es decir, si es una función negativa, y si al evaluar el límite cuando x tiende al valor de a en esa función obtenemos 0, entonces el límite cuando x se aproxima al valor de a en esa función racional con numerador 1 y denominador la función f de x, también llegamos a la forma 1 sobre 0. Pero como es una función negativa, entonces concluimos que el límite diverge al infinito negativo. La propiedad del inciso B nos dice que si tenemos la función f de x menor o igual a la función g de x, el límite cuando x tiende al valor de a en la función f de x diverge al infinito positivo, entonces el límite cuando x tiende al valor de a en la función g de x también diverge al infinito positivo. La segunda opción nos dice que si la función g de x es menor o igual que la función f de x, el límite cuando x tiende al valor de a en f de a, es decir, evaluando el límite en la función f, diverge al infinito negativo, entonces el límite cuando x tiende al valor de a en la función g de x, evaluando ese límite, también ese límite diverge al infinito negativo en la función g de x. La propiedad del inciso C nos dice, si el límite cuando x tiende al valor de a en la función f de x diverge al infinito positivo, entonces el límite cuando x se aproxima al valor de a en el opuesto de la función f de x va a diverger hacia el infinito negativo. Es decir que el límite de una función, si el límite de una función diverge al infinito positivo, el límite en el opuesto de esa función diverge al infinito negativo. Y la otra opción es lo contrario. Si el límite de esa función diverge al infinito negativo, entonces el opuesto de esa función, el límite en el opuesto de esa función, diverge al infinito positivo. La propiedad del inciso D nos dice que el límite cuando x se aproxima al valor de a en la función f de x es igual a alfa o diverge al infinito positivo, si el límite cuando x se aproxima al valor de a en la función g de x diverge al infinito positivo, entonces el límite cuando x tiende al valor de a en la suma de esas dos funciones f de x más g de x diverge al infinito positivo. Y la otra opción nos dice que si el límite cuando x tiende al valor de a en la función f de x es igual a alfa o diverge al infinito negativo, y si el límite cuando x tiende al valor de a en la función g de x
diverge al infinito negativo, entonces el límite cuando x tiende al valor de a en la suma de esas dos funciones f de x más g de x también diverge al infinito negativo. La propiedad del inciso E nos dice si el límite cuando x tiende al valor de a en la función f de x es igual a alfa mayor que 0, es decir, a un número positivo, o si ese límite diverge al infinito positivo, y además, si el límite cuando x tiende al valor de a en una segunda función g de x diverge al infinito positivo, entonces el límite cuando x tiende al valor de a en el producto de esas dos funciones, es decir, al multiplicar la función f de x por la función g de x, también diverge al infinito positivo. Y la última propiedad nos dice que si el límite cuando x se aproxima al valor de a en la función f de x diverge al infinito positivo o diverge al infinito negativo, entonces el límite cuando x tiende al valor de a en la función racional con numerador 1 y denominador esa función f de x será igual a 0. Así analizamos entonces las 6 propiedades de divergencia que aparecen en la tabla que ustedes ven en pantalla. Veamos el ejercicio que nos dice investigue si converge o diverge el límite en cada una de esas 5 funciones que se presentan. Analicemos el inciso A. El inciso A nos dice el límite cuando x se aproxima a 1 en la función racional 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Si evaluamos entonces vemos que en el denominador 1 menos 1 es 0 y 0 al cuadrado es 0. Llegamos entonces a la forma 1 sobre 0. Vemos que la función es positiva, entonces podemos decir que en el inciso A el límite en esa función diverge al infinito positivo, de acuerdo a la primera opción de la propiedad del inciso A de divergencia. El ejemplo B nos dice el límite cuando x tiende a 0 en esta función racional vemos que es una función negativa porque tiene el signo menos afuera de la función racional. Entonces vemos que si sustituimos en el denominador el valor 0, que es el valor de aproximación en ese límite, vemos que tenemos 0 al cuadrado es 0 y llegamos a la forma 1 sobre 0. Pero vemos que es una función negativa. Entonces concluimos de acuerdo a la segunda opción de la propiedad del inciso A de divergencia que este límite cuando x tiende a 0 en la función negativo 1 sobre x cuadrado, ese límite diverge al infinito negativo, de acuerdo a la segunda opción de la primera propiedad de divergencia. En el inciso C, el ejemplo C, vemos que es una función normal, vemos que es un polinomio cuadrático, entonces vemos que no es una función racional. De lógica entonces concluimos que este límite no diverge, sino que converge. Lo podemos investigar evaluando el valor de aproximación en la variable que en este caso nos dice el límite cuando x se aproxima a 1. Si lo evaluamos tenemos que 1 menos 1 es 0 y 0 al cuadrado es 0. Nos queda entonces que ese límite converge a 0. No tenemos una función racional, no llegamos a una forma 1 sobre 0, por tanto ese límite converge a 0. En el ejemplo D tenemos el límite cuando x se aproxima a 0 en la función 1 sobre seno al cuadrado de x. Para ello evaluamos entonces el seno de 0. Vemos que el seno de 0 es 0. Si recordamos en el estudio de las funciones trigonométricas, el seno de 0 es 0 y elevado al cuadrado es 0. Nos queda entonces 1 sobre 0.
de acuerdo a la primera propiedad, la primera opción, entonces concluimos que este límite diverge al infinito positivo. Y en el inciso E vemos el límite cuando x se aproxima a pi medio en la función tangente al cuadrado de x. Recordemos que la función tangente en el estudio de las funciones trigonométricas nos decía que la tangente de un ángulo es igual a seno sobre coseno. Y si evaluamos el seno de pi medio es 1 y el coseno de pi medio es 0. Entonces llegamos a la forma 1 sobre 0, que si lo elevamos al cuadrado también nos queda 1 sobre 0. Entonces, de acuerdo siempre a la primera propiedad, vemos que ese límite diverge al infinito positivo. Así hemos analizado entonces en esta ocasión las propiedades de divergencia. Recuerde que la divergencia es cuando en el límite el valor de aproximación, vemos que la curva, en lugar de converger a un valor específico, lo que hace es que incrementa o disminuye, aumenta al infinito positivo o disminuye en relación al infinito negativo en el eje Y.